Muy buen día, mi nombre es Luz Adriana Góez Alcaraz, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Desde el módulo de enfoque filosófico de la educación, en su actividad 1.3, les voy a hablar sobre lo que son las disciplinas y la disciplinariedad. Tenemos entonces la introducción. La interdisciplinaridad se puede abordar desde distintos ámbitos, pero en este caso lo vamos a abordar desde la parte educativa. No solamente se debe trabajar en la educación superior, sino también desde los primeros años de la educación preescolar. Implementar esta metodología significa implementar una integración de saberes, la cual se relacionan en diferentes áreas con el fin de alcanzar un objetivo en común. Estas áreas no se separan, sino que ellas se trabajan de forma ligada, es decir, en un todo. Desde los orígenes de la interdisciplinariedad tenemos entonces que la interdisciplinariedad la palabra está conformada por una preposición inter y por el sustantivo disciplinariedad, que significa separación y diferencias. Eh, ¿Qué es la disciplinariedad? Muchos son los autores que han hablado de la interdisciplinariedad. Sin embargo, en este momento, para hacer la definición, quiero traer a colación a Álvarez, a Quintero y Rao. Eh, Ellos nos dicen que la interdisciplinariedad se puede entender como esa búsqueda sistemática de integrar las teorías, los métodos, los instrumentos en las fórmulas de acción científica para alcanzar unos fines en unos enfoques científicamente no separados. Existen dos concepciones en cuanto al currículo. Una, los conceptos anglosajones, y la otra son los conceptos latinos. En cuanto a los conceptos anglosajones, donde su principal representante es Tyler, él nos dice que se ve como la realización, la formación del desarrollo industrial, los paradigmas. Es un programa de aprendizaje planificado. Sin embargo, en la concepción latinoamericana, ya aquí se ve como una subordinación de las áreas de reconocimiento, es lo más cercano a lo que nosotros conocemos. Tenemos acá sus representantes a Cristani Hernández. Tenemos entonces también las consideraciones acerca de la implementación de la interdisciplinariedad en el proceso docente educativo. Eh, para que se dé la interdisciplinariedad tenemos que empezar hablando de lo que es la preocupación, es decir, el docente debe plantearse cuál es la problemática por la cual necesita realizar la interdisciplinariedad de los saberes. Debe fijarse en el contexto, debe ser un contexto actual, ya que no todos los contextos se pueden abordar desde la misma perspectiva y desde la misma forma. Se debe hacer una introducción a la práctica y se debe planificar los currículos para así poder llegar a lo que es la interdisciplinariedad. Teníamos entonces en las definiciones las concepciones de Quintero y Roba, que nos dicen que la interdisciplinariedad se puede ver como una forma de pensar y de proceder. Y por otro lado, Álvarez nos habla de qué es la aparición y la tendencia hacia la unidad del saber. Bien, las relaciones de las relaciones interdisciplinarias. La podemos ver como en una forma de una pirámide, donde en el primer lugar tenemos la transdisciplinariedad. Esta, de forma global, es la construcción de un sistema total que no tiene fronteras sólidas, es decir, es una teoría general del sistema o de estructuras operativas. Tenemos en segundo lugar la interdisciplinariedad, la cual es la cooperación entre las varias disciplinas y que lleva a interrelacionarse, es decir, existe una verdadera reciprocidad en los intercambios. Y por último tenemos la multidisciplinariedad en el tercer lugar. Esta ocurre cuando se necesita solucionar un problema, se busca una información de ayuda de varias disciplinas sin que ninguna de ellas se modifique o se enriquezca. Sin embargo, tenemos también eh,
los niveles de la relación interdisciplinares posibles desde abordada desde García 2005, quien nos dice que la interdisciplinaridad es el conjunto de disciplinas que se entrelazan entre sí y que tienen un objetivo común. Nos habla también de la multidisciplinariedad, que es un trabajo separado de cada una de las disciplinas funcionales de manera colectiva, y la transdisciplinariedad, que es la integración de las disciplinas en un desarrollo epistemológico trascendental. La pluridisciplinariedad tiene mucho que ver con la multidisciplinaridad, donde las asignaturas afines se relacionan y se realimentan y tienen objetivos diferentes. Tenemos entonces lo que sería la interdisciplinariedad en la enseñanza. Desde la parte educativa, la, las áreas, las asignaturas, las materias, siempre tienen que tener una relación una con la otra, donde deben apuntar a unos desafíos y a unos problemas en comunes. Eh, Kumerna nos decía que la interdisciplinariedad es el ámbito educativo, significa considerar cualquier intervención que se realice como un aspecto de la totalidad de las totalidades. Eh, los aspectos que atentan contra la interdisciplinaridad y también los que lo favorecen. Existen muchísimos aspectos que favorecen la interdisciplinariedad. Sin embargo, se ha querido tocar estos cinco como los más importantes. Uno de ellos, que la interdisciplinaridad contribuye a generar pensamiento reflexivo, desarrolla y mejora habilidades de aprendizaje, facilita el entendimiento, incrementa habilidades y mejora habilidades para integrar los contextos. Desde este punto, debo decir que en mi caso yo trabajo con niños pequeños de grado segundo y con ellos aplico la metodología de aprendizaje cooperativo. Y desde este se pueden trabajar se puede trabajar mucho la interdisciplinariedad. Eh, por ejemplo, en un proyecto sobre el cuerpo humano, ¿sí? Allí podemos trabajar la mayoría de las áreas integradas en el mismo proyecto. Desde las ciencias naturales, ellos van a conocer la estructura del cuerpo, los sentidos, cuántos sentidos existen. Desde la parte de las matemáticas pueden conocer el número de los sentidos, pueden conocer cuál tiene más órganos que el otro, pueden conocer cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Desde la parte de las ciencias sociales pueden aprenderse a ubicar su cuerpo con relación a los demás o con relación a los puntos cardinales. Desde la lengua castellana pueden hacer sus producciones, pueden aprender a escribir todas las partes de los órganos, de los distintos sistemas. Desde la ética pueden trabajar lo que tiene que ver con la valoración del cuerpo humano y el aseo. Desde la tecnología se puede trabajar lo que tiene que ver con todas las herramientas y máquinas que han aparecido para favorecer la salud del cuerpo humano. Y así, y así sucesivamente se pueden agregar otras. Entonces, acá en los aspectos que atentan contra esa interdisciplinariedad, eh, la mayor o la más importante tendría que ser que los docentes no están preparados para la implementación de esta interdisciplinariedad. Falta mucha capacitación y también falta de pronto materiales y espacios adecuados. El proceso de la planificación educativa. Todo proceso y todo proyecto y toda actividad educativa que se vaya a hacer necesita una planificación. Es decir, el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, el por qué y para qué. Ruiz nos manifiesta que habitualmente la planificación funciona como una exigencia formal. Es decir, si no existe una planificación no sabemos para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Bien es cierto que a veces planificamos una actividad académica y no la llevamos a cabalidad como la tenemos planificada, porque en el camino se nos pueden presentar algunas preguntas, algunos
sí, algunas situaciones que hacen que de pronto se desvíe un poco o que nos tengamos que detener a responder inquietudes. Pero sin embargo, cuando las cosas se tienen planificadas, se cuenta con un tiempo, se cuenta con unos materiales acordes, se cuenta con una distribución y con todo lo que se necesita para el desarrollo de esta actividad. Las características de la planeación. Toda planeación necesita ser indicativa, necesita que sea participativa, es decir, que todas las personas participen en ella, que sea integral, es decir, que abarque desde lo sencillo hasta lo complejo, que sea interactiva, es decir, que se planifique, que se articule, que sea prospectiva, que se piense en cómo se va a desarrollar, para qué se va a desarrollar, qué acciones se van a tener en cuenta, que sea opcional, es decir, que no se obligue, que no se tenga como camisa de fuerza y que sea operativa, es decir, que tenga unas acciones que le permitan su desarrollo. Eh, la planeación también necesita tener en cuenta los tipos de planeación educativa y las etapas de planeación educativa que existen. Dentro de los tipos de planeación tenemos la primera que es retrospectiva, es decir, que debe explorar el futuro para tener en cuenta el pasado para tener en cuenta el futuro. Tiene que ser prospectiva, es decir, tiene que estar diseñada hacia un futuro ideal. Debe ser circunspectiva, es decir, atender las situaciones del presente y debe ser estratégica. Y en cuanto a las etapas, lo primero de lo que se debe partir desde el diagnóstico. Se debe tener un diagnóstico para luego tener un pronóstico y con este poder hacer el análisis de las alternativas y llegar a los objetivos o las metas que se quieren plantear. Luego desarrollar esa planeación, ejecutarla y por último hacer el control, la revisión, la evaluación para mirar si las cosas salieron bien, qué hay que mejorar o qué hay que seguir reforzando. Bien, entonces después de la lectura de Spinoza sobre la interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional de la educación, se definió la importancia de la interdisciplinariedad. ¿Sí? Este autor hace énfasis a nivel de la educación superior, pero sin embargo se debe tener en cuenta desde los primeros años de la educación inicial, ¿sí? Porque se deben romper los paradigmas que, que se han tenido y esas asignaturas no pueden trabajarse de manera independiente, por el contrario, son un complemento de las otras. Se tuvieron en cuenta los referentes Cardona, Espinosa, Nieto, Pombo, Sacristán y Hernández. Muchísimas gracias.